Aspirantes, estoy muy preocupada con los postres, así que me he traído al mejor refuerzo que se puede traer aquí en Valencia. Ciriaco Vicente. Ciriaco os va a enseñar cómo se hace la mejor horchata. ¿Cómo se hace una buena horchata? Explícanoslo. Esto es... La planta real de la buena chufa. Eso ¿vale? es una chufa hidratada que está debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la tierra. Y está hidratada 6 o 8 horas para conseguir una buena homogeneidad, para sacar una buena horchata. Pues vamos a hacer ahora la horchata. Horchata. Medio kilo de chufa. De chufas. Vamos a ponerle un poquito de agua para poder batirla, ¿vale? El agua previamente tiene que estar fría, ¿vale? Muy bien. Agua helada, muy bien. Agua helada y ahora vamos a cerrarlo ya. Antes de poner el azúcar. Sí, el azúcar después, el azúcar después. Ahora lo pasamos por un chino, ¿vale? Mira el colorcito. Se exprime bien para sacar hasta el último jugo de lo que es la buena chufa. Y después lo que haríamos es, con este colador, que es un colador ya especial para lo que es la horchata... Podéis ver que es una malla muy finita para que las micropartículas también se queden aquí. ¿El azúcar es el último paso ya? Para 1 litro son unos 100 gramos. Y conseguimos una horchata instantánea en casa, que es un alimento muy saludable. ¿Os habéis enterado bien de cómo se hace la horchata? Pues ya sabéis, a vuestros puestos de trabajo y a seguir con el postre.